Continuando con nuestra temática, desarrollaremos en este momento otra de las cartas de control. La carta de control de desviación estándar. Obviamente, como se trata de presentar dos cartas, una carta con respecto a la medida de variabilidad, que es en este caso la carta de la desviación estándar S, y otra carta con respecto a la medida de localización o centramiento, que es la carta de promedios. Al igual que la anterior, habría una variabilidad que es el rango y una de promedios que es la desviación, la del promedio. Es decir, se presentan dos tipos de cartas. Uno con respecto a la medida de variabilidad y otro con respecto a la medida de localización. Vamos a presentar ahora la carta, obviamente, de desviación estándar, su parte teórica. Como pueden observar, aquí en cada subgrupo se calcula su desviación estándar. Ya es conocido por ustedes la fórmula de desviación estándar muestral, que sería la raíz de la sumatoria de una distancia, la distancia euclídea xi menos x trazo al cuadrado sobre n. Esta desviación estándar es una desviación estándar sesgada. Vamos a tomar la insesgada, que aparece en la parte inferior, en donde la división no es entre n, sino entre n menos 1, que también se conoce como grados de libertad. Esta desviación estándar es la que vamos, repito, a aplicar en la medida de variabilidad para el seguimiento de la carta de control. Como todo estadístico, como es una variable aleatoria, el estadístico es una variable aleatoria. Recuerden que el promedio puede variar de una muestra a otra, igual que la desviación. Siempre habrá un error cuadrático, que le llaman. Ese error cuadrático para la varianza está definido en sus valores esperados de la siguiente manera. La varianza de la medida de variabilidad, en este caso de la varianza muestral. Observen que se habla de la varianza muestral, ¿no? Sesgada, y de la varianza muestral insesgada. Está definido mediante esta formulación. Esta es la parte teórica, ¿no? Y repito, nosotros vamos a enfocarnos a esta varianza, que es la varianza muestral insesgada. Así como se evalúa su varianza, también se evalúa su valor esperado o promedio, que está definido tanto para la desviación sesgada como insesgada de esta manera. La desviación sesgada, el valor esperado está definido como C2 sigma. Recuerden, este C2 es una constante, y C4 sigma para el caso del valor esperado de la desviación insesgada. Para recordarle lo que significa insesgamiento, es una propiedad de los estadísticos. Un estadístico lo que uno espera es que sea insesgado. Insesgado implica que es muy preciso con respecto a lo que uno estima que es el parámetro. Por ejemplo, uno espera que el valor esperado del X trazo, o sea, del promedio muestral, sea igual al promedio poblacional, o sea, sea mu. Eso se le llama insesgamiento. ¿Me explico? El valor esperado, en este caso del estadístico, que es el promedio, que es el que estamos utilizando como estadístico de control, sea igual al de la población. Eso se llama valor esperado.
el valor esperado del promedio muestral es igual al promedio poblacional. Es lo que uno espera cuando se toman muestras, en este caso subgrupos. Y en el caso de la desviación sesgada, uno espera en una muestra que sea C2 sigma, y en el caso de la desviación insesgada, uno espera que sea C4 sigma. Recuerden que esta desviación muestral, ya sea sesgada o insesgada, está estimando el sigma de la población, que es la desviación estándar. Como se pueden dar cuenta, ambos estimadores, tanto de la desviación sesgada como insesgada, son estimadores sesgados para ese sigma, ya que está acompañado de una constante. Si esa constante, por ejemplo, fuese un 1, obtendría el valor de 1, es decir, si el valor esperado de ese asterisco, que es la insesgada, es sigma, el valor de sigma, ya se habla de insesgamiento, porque estima la desviación estándar o la desviación de la población. Pero como aparece una constante C4, ya es sesgamiento. Porque ese C4 puede ser un valor por encima de 1 o un valor por debajo de 1. Igual, si es por debajo de 1, generará valores, obviamente, por debajo de la desviación poblacional. Y si C4 tiene valores mayores que 1, generará valores por encima de la desviación poblacional. Por eso se conoce como sesgada. Insesgada es que el C4 sea 1, que implique que la desviación insesgada muestral genere o estime el sigma de la población. Esa es la importancia, obviamente, de conocer el marco teórico de la teoría estadística cuando el gestor de calidad toma muestras. La importancia de conocer detrás de esas, o esas evaluaciones, esas características de la muestra, detrás cuál es el marco teórico estadístico. Ahora, cuando ustedes calculan los límites de control en la fase 1, recuerden que aquí ya estamos hablando de la desviación estándar como estadístico de control, ¿no? Ya no sería el rango como el caso de la carta anterior, ahora es la desviación estándar como medida de variabilidad. Entonces, la carta S, que es la que estamos evaluando, los límites de control de la fase 1, o sea, los límites históricos o naturales, asumiendo obviamente que estamos utilizando la desviación de estándar muestral insesgada, están definidos de la siguiente manera. El límite superior es el promedio de la desviación muestral insesgada más 3 veces este término que está definido como una función gamma. Y eso lo vamos a ver posteriormente, esa función C4. Y el límite de control inferior, el mismo estadístico insesgado, menos 3 veces este término que es la función gamma. Este generalmente genera valores negativos, o si son valores negativos, uno toma el valor de 0, ¿no? Simplificando esta función, estos términos, los límites simplificados están definidos de esta manera. B4 ese trazo para el límite de control superior y B3 ese trazo para el límite de control inferior. El B4 y el B3 aparecen en la tabla de constantes. Igual que el C4, ¿no? Podrían ustedes desarrollar el límite de control basado en los límites no simplificados, como también en los simplificados. El resultado es muy similar. Esto es los límites de control de la desviación estándar en fase 1, B4 y B3. Y recuerden que eso depende del tamaño de su grupo, esta constante B4 y B3.
como les indiqué, no solamente se presenta la carta de la medida de variabilidad, en este caso es la desviación, también la carta de la medida de localización o centramiento, que sería el promedio. Y está definido para estos estadísticos, tanto para la desviación como para el promedio, de la siguiente forma. X doble trazo más 3 veces el término que ustedes observan, y X doble trazo menos 3 veces el mismo término. Observen que son unos intervalos de confianza prácticamente. Intervalos de confianza. Pero se puede simplificar estos términos. El término que se simplifica es el término que estoy señalando en el momento. 3 sobre C4 reitere. Ese término llamaremos A3. Que va a depender del tamaño del subgrupo. Entonces ya tenemos los límites de control en fase 1 del promedio y los límites de control en fase 1 de la desviación estándar. Podemos construir, obviamente, una vez estabilizada la carta de control en fase 1, estimar los parámetros. El sigma, que ahora está definido como S trazo sobre C4. Recuerde que cuando era con rango, el sigma era R trazo sobre D2. Aquí es S trazo sobre C4. Y la estimación del parámetro mu sería el X doble trazo. Una vez estabilizada la carta, recuerden eso, estabilizando la carta. En fase 2, eso sería en fase 1 lo anteriormente mencionado. En fase 2, los límites estándar de la desviación están definidos de esta manera. B6 y B5, sigma. Recuerden que ya se tienen los parámetros, como los estimaste en fase 1, ya tienes el sigma, ya tienes el mu, ya puedes hallar los límites estándar para la desviación y para el promedio. El promedio no cambia con respecto a lo que habíamos hallado en la carta de XR. Mu más A sigma y mu menos A sigma. Veamos un ejemplo de la aplicabilidad de esta carta de control. Se trata de un proceso de instrucción para la fabricación de tubos de PVC, en donde se evalúa el diámetro de los tubos y el tamaño del subgrupo que se toma es igual a 4. Y se desea construir carta de control X trazo S. Aquí el gestor de calidad tomó la información. Observen que cada subgrupo posee 4 observaciones. Es decir, el tamaño del subgrupo es igual a 4. Y la cantidad de subgrupo es 10. O sea, 10 subgrupos y cada subgrupo 4 observaciones. ¿Qué se calcula? Los estadísticos de la medida de localización, que en este caso es el promedio, y de la medida de variabilidad, que ya no sería el rango, sino la desviación estándar. Obviamente, tomando como referencia la desviación estándar insesgada, que lo habíamos indicado al inicio de esta carta de control. Esta desviación estándar. La insesgada. Bueno, ya teniendo los promedios y las desviaciones estándar de cada subgrupo, el siguiente paso es hallar los límites de control. Los límites de control para la medida de variabilidad, o sea, para la desviación, y para la medida de localización, es decir, para el promedio. Para poder calcular los límites de control para la desviación, necesitamos calcular inicialmente la desviación promedio, que no es más que sumar las desviaciones y dividir entre el número de subgrupos. Es decir, sumar estas desviaciones y dividir entre la cantidad de subgrupos, que en este caso son 10.
Lo propio, el promedio de promedio, ¿no? Se suman los promedios de los subgrupos y se divide entre la cantidad de subgrupos. Repito que en este caso son 10. Eso da ese trazo de 6.16 y un promedio de promedio de 57.38. Ya teniendo los estadísticos, ya podemos hallar los límites de control. Ya hemos dicho que los límites de control en fase 1 histórico se presenta con la formulación de B4 ese trazo para el límite superior y B3 ese trazo para el límite inferior. B4 para un tamaño de subgrupo de 4, B4 es 2.26 según la tabla, y B3 es 0. Aquí reemplazamos 2.26 y 0 con la desviación promedio antes mencionada, ¿no? Y nos garantiza, obviamente, los límites de control, 13.98 y 0 para el límite superior y para el límite inferior respectivamente. Ya tenemos los límites de control, superior e inferior, lo que presentamos la carta. Vamos a asumir que esta carta de desviación estándar tiene una estabilidad estadística, a pesar de que ustedes observan que hay una tendencia, el Stagraphic no lo genera, basado en su procedimiento de aleatoriedad, pero puede que un gestor de calidad que tenga conocimiento de acerca de este proceso indique que es inusual, por ejemplo, esta tendencia. Ahora, esta sería la gráfica S. Y la gráfica R, la gráfica X trazo, perdón, ya sería con el promedio de promedios más la constante A3, y obviamente va a depender del tamaño del subgrupo, que es 4, por la desviación promedio antes mencionada. Recuerden que esta es desviación promedio. Eso da un límite de control superior de 67.44 y un límite inferior de 47.35. Sometemos los promedios a esos límites de control para determinar si hay una estabilidad estadística. Efectivamente hay una estabilidad estadística, por lo que podemos estimar los parámetros. Y esta es la estimación de los parámetros. Esta es la estimación de la desviación estándar, sigma, que sería el S trazo sobre C4. Aquí cambia la constante. Recuerden que cuando se establecía la carta RX trazo, R era R trazo sobre D2. Aquí es S trazo sobre C4 para estimar el sigma. Y mu se estima como se hacía o se estimaba con la carta XR, que sería el promedio de promedios. Mu sería en este caso 57.38. Ya tenemos los parámetros, el sigma y mu. Ya podemos hacer control. Podemos hacer control. Aquí están los datos para control. También tenemos en cada subgrupo 4 observaciones. Son 5 subgrupos que se van a ser sometidos a control. Calculamos los promedios y calculamos las desviaciones de cada subgrupo. Estos son los estadísticos de control que vamos a presentar inmediatamente en los límites estándar. Ahora, los límites estándar lo hemos definido. ¿Cómo lo definimos? Como ya tenemos el sigma, estos son los límites estándar para la carta de desviación. Recuerden que B6 por sigma, B5 por sigma. En cuanto al promedio es mu, que sería 57, más A, el valor de A para n igual a 4 es 1,50 por sigma, 6.69. Eso da un límite de control de 67.42 y 47.33 para el límite de control superior e inferior respectivamente en el caso de el centramiento. Y recuerden que en el caso de la desviación es 13.98 y 0 para un límite central de 6.69. Estos serían los límites estándar. Ustedes ahora van a someter a control esa información antes mencionada. Estos datos se van a someter a control, obviamente
los estadísticos de control que vamos a someter son el X trazo y la desviación a estos límites estándar. Eso lo vamos a hacer obviamente en esta gráfica. Veamos cómo. Vamos a ir al caso 2, el ejemplo 2. Que tenemos la información ya asignada. Vamos a compartirla. Aquí está nuestro software. Estos son los datos históricos y estos son los datos para control. Vamos a desarrollar la carta X trazo S. Antes recuerden que era X trazo R. El rango era la medida de variabilidad. Ahora la desviación es la medida de variabilidad. La desviación. Entonces, al igual que el anterior caso, vamos a ir a controlar. Gráfico de control por variables básicos. Y aquí está XS. Damos el clic. El diámetro. Vamos por lo histórico, ¿no? Como es una sola columna donde están los datos, tenemos que decirle que el tamaño de su grupo es 4. Ya vamos a aceptar. Y ahí la carta de desviación estándar y la carta de promedio. Observen que el software no genera que haya una tendencia descendente. Para el software hay un comportamiento aleatorio. ¿Y cómo lo verifican? En el segundo icono le dicen prueba de corridas, le dan a aceptar y no le indica que hay corridas. Aquí voy a hacer algo diferente de lo que hemos desarrollado. Voy a generar un punto, después me voy a regresar, ¿no? Voy a exagerar en algunos datos. Por ejemplo, aquí voy a tomar estos 4 datos, 32, 33, 34 y 35. O mejor, 33, 34, 35. Voy a generar una señal de alarma. Porque no hemos tomado un caso en donde existe una señal de alarma. Veamos si con esto no ha generado señal de alarma. Después, sí, ya por lo menos hay una que tiene señal de alarma. En todos los casos hemos observado que hay una estabilidad estadística, ¿cierto? Pero en el caso de la desviación hay una señal de alarma. Es más, aquí aparece un punto fuera de los límites. Todavía aquí yo no puedo decir fuera de control o bajo control porque estamos en fase 1. Recuerden que el objetivo de la fase 1 es estabilizar la carta para obtener las estimaciones de los parámetros. Y observen que si yo hago la prueba de corridas, voy a desactivar aquí, voy a activar nuevamente, a pesar de que hay señal de alarma, ¿no? Debe haber, y lo indica, ¿no? Una señal de alarma. Sin embargo, en la prueba de corridas no te indica que hay un comportamiento no aleatorio. Entonces ahí la importancia, como les decía yo, de hacer un buen análisis.
Cuando hay una señal de alarma en fase 1, recuerde que hay que depurar la carta hasta que quede estabilizada. Es decir, el gestor de calidad tiene que encontrar la causa que generó que el subgrupo número 9 se presentara una señal de alarma. ¿Qué factores ajenos al proceso ocasionaron este inconveniente? Y una vez localizado esa causa, se hacen las correcciones pertinentes al proceso, ya sea un procedimiento, ya sea una máquina, ya sea una materia prima, y se recalculan nuevamente los límites de control. Es decir, se elimina este subgrupo, tal y como se presenta en la tabla indica, elimine este subgrupo. Al momento de eliminar, que ya no serían 10 subgrupos, sino 9, y debes recalcular todos los límites. Aquí, afortunadamente, en el software se puede hacer rápidamente. Por ejemplo, como ya se sabe que es el subgrupo número 9, vean que le doy clic sostenido y aparece en la parte superior derecha la ubicación. ¿Ustedes cómo van a eliminar este subgrupo? Vean clic derecho, opciones de análisis donde se hace control, ¿no? Clic derecho, opciones de análisis, vuelvo y repito, clic derecho, opción de análisis. En la ventana donde se hace control, recuerden que todavía no vamos a hacer control, estamos en fase 1, pero en la parte inferior aparece la palabra excluir, la que estoy señalando. Como ya tenemos ubicado qué subgrupo es el que ocasiona la señal de alarma, entonces vamos a decirle excluir, él por defecto toma manual, le decimos excluir el subgrupo número 9. Subgrupo número 9. Le damos a aceptar, y ya estabilizó la carta. De esa manera, manualmente, se elimina o se depura la información una vez encontrada la causa. Y ya de esta manera, obviamente, ya queda estabilizada y puedes estimar los parámetros. Recuerde que aquí se hizo una intervención en los datos. Voy a regresarme para, obviamente, tener la información original. Profe, Sí, coménteme, por favor. discúlpeme, cuando empezó estaba atendiendo una llamada del trabajo. En este segundo ejemplo de la carta de control, ya el estadístico no es rango, sino la desviación. Perdón, Daniel, ¿estaba saliendo la señal? Ah, ok, perdón. Profe, ¿Te repites, por favor? Sí, es que quería estar claro con algo. En este segundo ejemplo, la carta de control, el estadístico ya no es rango, sino la desviación. Sí, correcto. El estadístico ahora es la desviación estándar. Correcto. Ok, porque en el primer ejemplo fue el rango, ¿cierto? No. Daniel, tienes problemas con la señal. ¿Puedes escribirlo si es factible? Sí, sí, señor. Observa que no puedes, que la señal es errónea. Ok, ya le escribo, profe. Profe, disculpe, yo tengo otra pregunta, profe. ¿Aló? Sí, no se escucha. Pero ese problema de... Profe, pero creo que entonces el internet suyo es el que está presentando falla. Sí, bueno, ya te escucho mejor. Ah, ok, listo, profe. Mi pregunta era que Cuéntame, Daniel. Quería pedir disculpas, es que estaba atendiendo una llamada del trabajo, entonces no pude estar ahí al principio. Pero es como para quedar claro, en este segundo ejemplo, en la carta de control, el estadístico que se está manejando es la desviación, ¿cierto? Correcto. Porque en la primera era el rango. Sí, no. Correcto. Ah, ok, listo, profe. No, esa era mi duda. Ya. Sí, bueno, pero ahí queda otra duda, gracias a la pregunta. Resulta que la desviación estándar
Recuerda que estamos bajo el supuesto de normalidad, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí, entonces resulta que el estadístico de desviación estándar, la distribución de ese estadístico de la desviación estándar, lamentablemente no es simétrica. La distribución normal es una distribución simétrica. Y entonces la desviación es la única carta que sale de ese supuesto de normalidad. Es por ello que algunos autores han tomado correcciones, por ejemplo, aplicar logaritmo a la desviación. O sea, no trabajar con la desviación propiamente dicha, sino con el logaritmo de la desviación para corregir ese Ah, ok. inconveniente estadístico. Sin Profe, y si embargo, hace... vean que el software está Graphic y que cualquier otro software lo hace. Sin embargo, es para Mm, que ustedes tengan conocimiento de que hay un inconveniente en esta carta de control. Por ah, ello que profe, se utiliza la carta de, no de desviación, sino de varianza. Es conveniente construir la carta de varianza en vez de la de desviación. O sea, ah, en otras palabras, el gestor debería enfocarse en la carta R o en la carta de varianza, no en la de desviación. mm, De todos ok. modos, es pertinente que ustedes conozcan cómo se construye la carta de desviación. Entonces Ok. vamos, obviamente, a repetir lo que habíamos desarrollado con el stack graphic para después hacer control, ¿no? Pero recuerden lo que hicimos, cómo se depura la información, cómo se elimina el subgrupo en el stack graphic. Entonces vamos primero a construir la carta de la fase 1, controlar gráfico por variable, básico X barra S, diámetro. Estamos haciendo lo mismo que hicimos hace un momento. Es para estimar los parámetros. Vamos a darle a aceptar y ya tenemos la estimación de los parámetros. 5741 para el promedio y 671 para la desviación. Ese es el mu y este es el sigma. Ahora vamos a hacer control. Recuerda que ya está estabilizada estadísticamente la carta. Hace poco hicimos fue una simulación de que no quedó estabilizada y cómo se elimina el subgrupo de la carta. Pero ya teniendo claro que hay una estabilización, afortunadamente en este caso de estudio, entonces ya estimamos los parámetros de la media, que es 5741, y de la desviación, que es 6.71. Entonces vamos a someter a control la nueva información. Vamos a controlar, control por variable, básico, X barra S, y le decimos tome los datos para control. Recuerden que el tamaño del subgrupo es 4. Le damos a aceptar. Recuerden que todavía no estamos haciendo control, porque no le hemos indicado los parámetros. Entonces tomamos cualquiera de ellas, ¿no? Cualquiera de las cartas. Por ejemplo, la de X barra. Le damos doble clic, ¿no? Para que se amplíe. Clic derecho. Vamos a someter a control. Opción de análisis. Le decimos control, fase 2. Este control se activa. Entonces habíamos dicho 5741 y 671. Esos son los parámetros. 5741 para el promedio y 671 para la desviación. Ahora le estamos indicando al software que vamos a hacer control y estamos calculando los límites estándar, ya que especificamos los parámetros de ese proceso o de esa variable en particular. Ahora sí estamos haciendo control. Este es el control para esta carta. Si observan que se dio la misma situación que el caso de estudio 1, mejoró sustancialmente la medida de variabilidad, disminuyó la dispersión del proceso. Y en cuanto al promedio, el promedio quedó estabilizada estadísticamente. O sea, el promedio no hay problema. Y la desviación hubo mejoramiento. Es un proceso que en términos generales mejoró y los datos en línea lo están indicando. Obviamente, para el gestor de calidad tiene que investigar obviamente la causa de ese mejoramiento, ¿no? No solamente indicar que hubo mejora, sino
¿Por qué esa mejora en el proceso? Esta es la carta XS. Ahora, como yo les decía, hay el inconveniente estadístico de esa carta es que la desviación estándar es un estadístico asimétrico en el momento de construir su distribución, lo que implica que el supuesto de normalidad no se cumple. Y se aconseja utilizar la carta S cuadrado. Profe, disculpe una pregunta. Y Sí, en coménteme. este caso no se puede utilizar el teorema para darle normalidad a la distribución. Sí, no, pero estamos hablando del estadístico. Recuerde Ok, que el teorema con el promedio no hay ningún problema, con el rango no hay problema, ok. sino que cuando tú tomas el estadístico y bajo el supuesto del teorema del límite central, no, lamentablemente no sigue una distribución simétrica o la que uno considera que es normal. Pero si tú tomas el promedio bajo el teorema del límite central y tú construyes un histograma con los promedios de varias muestras, generalmente te da una simetría en el promedio, lo que implica que el supuesto de normalidad sí se puede cumplir bajo ese Ok. teorema del límite central. Bueno, entonces yo les decía que se aconseja trabajar con la varianza. Y aquí les voy a presentar, obviamente, la parte teórica de la varianza. Y se trabaja con lo que se le conoce como límites probabilísticos, utilizando la varianza. La varianza, obviamente, tiene una ventaja con respecto a lo que es la desviación. La varianza, sin una distribución chi cuadrado, la chi cuadrado es una suma de distribuciones normales estándar, o sea que ya el supuesto de normalidad, obviamente lo podemos establecer. Entonces, como ustedes observan, la chi cuadrado, una razón de varianzas, la varianza muestral y la varianza poblacional. Esa es la famosa distribución chi cuadrado, esta razón. Aquí está el intervalo de confianza de la chi cuadrado. ¿Y por qué le presento el intervalo de confianza? Porque recuerda que el intervalo de confianza son los límites de control. Los límites de control. Este sería el límite de control superior y este sería el límite de control inferior. Inferior, superior. Y la confiabilidad del 99.73%. Este es lo que le llaman los límites de probabilidad de la carta S cuadrado. Aquí les presento lo que acabo de indicarles, los límites de control superior e inferior. Obviamente conocido la desviación sigma, es decir, estos serían los límites de control en fase 2, ¿no? Porque ya se conocen los parámetros. Si no se conocen los límites de probabilidad, obviamente se estiman con la desviación promedio, ¿no? Que es la estimación que se obtiene del sigma. Esta carta de control, como les decía con respecto a la carta de desviación estándar de la medida de variabilidad, es más robusta que la desviación, que la carta de control de desviación estándar. Entonces, también se aconseja, ¿no? Que en lugar de usar la carta R o carta S para monitorear la variabilidad, es importante usar la carta de varianza muestral. Sobre todo, estas cartas se aplican cuando se tiene en tamaño de subgrupos considerables, es decir, tamaño de subgrupos de muestras, entre comillas, grandes, o sea, 8, 10, 15 observaciones por subgrupo. Eso es lo que habitualmente se aconseja utilizar este tipo de cartas de control. Entonces, vamos a establecer, obviamente, mediante un caso de estudio, la aplicabilidad de esta carta de control. Aquí les presento los límites de control en fase 1. Observen que aquí ya está la varianza muestral, ¿no? Promedio. Varianza promedio muestral.
¿Cómo se llama Ya esa carta tienen de control, profe? límite de la carta de control S cuadrado. S Tiene que cuadrado. copiar las ecuaciones, profe. Porfa. Sí. Coménteme, por favor. No, que un momentico, puedo copiar las ecuaciones ahí, esas que tiene super ya. Sí, S cuadrado, que es la varianza muestral. Recuerda que en fase 1 tú no tienes los parámetros, salvo la fórmula que le mostré inicialmente donde se tenía el parámetro sigma, ya sería fase 2. Voy a regresarme, ¿no? En el caso de que ustedes tengan este. Si ustedes tienen ya la desviación estándar poblacional, o la desviación estándar o la desviación poblacional, que es el sigma, estos límites de control son de fase 2, porque ya tienen ustedes la desviación poblacional. Pero si no tienen esa desviación, no tienen estimado esa desviación, estos serían los límites de control en fase 1. Que observen que aquí está la varianza muestral. Es un estadístico, la varianza muestral es un estadístico. La desviación S es un estadístico. Sigma es un parámetro. Por eso que le dice uno desviación poblacional. En fase 2, como les decía, si se conoce la varianza poblacional, observen, fase 2, si uno conoce la varianza poblacional, esos son los límites estándar. Los límites estándar. Observen estos límites estándar con la varianza poblacional, con los límites estándar probabilísticos. Estos son los límites de probabilidad. Hay dos situaciones que ustedes pueden manejar, ¿no? Observen que si se eleva al cuadrado esto, el resultado es esto. Si todo ese término se eleva al cuadrado, vamos a tener estos límites de control. Este sería para la medida de localización, o sea, para el promedio. Este sería en fase 1, porque no se conoce la varianza poblacional, sino la varianza muestral. Y en fase 2 sería esta fórmula, en fase 2. Ya tenían los parámetros, ¿no? El mu y el sigma al cuadrado. Fase 2. De la medida de localización, o sea, del promedio. Fase 1, fase 2. Veamos este ejemplo. ¿De qué se trata el ejemplo? De una temperatura, de un horno. La puerta de entrada de un horno. Esa puerta de entrada de un cuarto de curado, en donde se fabrican baterías para automóviles. Se seleccionan tamaño de sus grupos 4. Se calcula el promedio como medida de localización para cada subgrupo y aquí ya no la desviación, sino la varianza, ¿no? La varianza. Recuerden la fórmula de desviación, el al cuadrado, eso obviamente genera la varianza. ¿Qué debemos hacer? Calcular el promedio de promedios y calcular la varianza promedio, o sea, sumando las varianzas y dividiendo entre la cantidad de subgrupos, que en este caso es 10. Este es el horno de curado. Ahí se tomó la información. Se calcula la varianza promedio y el promedio de promedios. Aquí están los cálculos. La suma de las varianzas de cada subgrupo sobre la cantidad de subgrupos. Y la suma de los promedios sobre la cantidad de subgrupos. Ahora, límites de control en la fase 1. Como ya se tiene la varianza promedio muestral, es la que se va a ubicar aquí en los límites de control superior e inferior. Y aquí aparece la distribución chi cuadrado, que yo les había informado, obviamente, que bajo el supuesto de normalidad. Chi cuadrado es una suma, una combinación lineal o suma de distribuciones normales estándar al cuadrado.
¿Qué observan de diferente? Que aparece una distribución que es la chi cuadrado. ¿Qué observan? La chi cuadrado. Este es, el percentil de esta distribución chi cuadrado. Es decir, este es un valor. El valor es 15.63. Obviamente ustedes pueden utilizar el Excel para hallar este valor. Veamos cómo hacerlo. Voy a compartirles Excel ahora. Aquí estamos en Excel. Voy a abrir otra hoja. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir a fórmulas. En fórmulas, funciones. En funciones estadísticas. Y van a buscar invertido distribución chi cuadrado. Invertido, porque no van a buscar una probabilidad, van a buscar es un valor de la chi cuadrado. Invertido. Distribución chi cuadrado, cola a la derecha, si no estoy mal en el. Miren que aquí aparece Aparecen distribución varias, chi profe. Invertido chi cuadrado 10, invertido chi cuadrado CD. cuadrado. ¿Cuál escogemos? Cola a la derecha. CD es cola a la derecha. Bien. Le dan a aceptar. ¿Qué les va a pedir? La probabilidad y los grados de libertad. La probabilidad es el alfa o el 1 menos alfa medio. El alfa medio o el 1 menos alfa medio. Recuerden, voy a compartirle ahora la presentación. Voy a compartirle todo. Nueva pantalla. Entonces tenemos la ventana y tenemos el alfa. Entonces, recuerden que la confiabilidad de las cartas de control es el 99.73%. El alfa es 0.27%. Como es alfa medio, si tú tienes 0.27%, que es alfa, alfa medio será la mitad, o sea, 0.135%. Dividido entre 100, eso da 0.0135 como alfa medio. Aquí se coloca el alfa medio. Y logrado libertad sería el subgrupo, que es 4 menos 1, ¿no? Es decir, lo que está en la parte inferior de la fórmula, es el grado de libertad. N menos 1, 4 menos 1, 3 grados de libertad. Observen el valor 15.63, que es el valor que se ubica en la presentación. Ese es el valor, 15.63. Profe, qué pena, no escuché Medio 10. la probabilidad. Alfa medio, recuerde que alfa es 0.27%, alfa medio es 0.135%, dividido entre 100, 0.0135. Por favor, el que le dio 10, exactamente porque tomó invertido chi cuadrado por la derecha. No, profe, ya aquí me dio, ya le digo cuánto me dio, es que era doble cero y yo había puesto un 0, Okay. punto 00 y era punto 00. Me dio 15.63. Ok. Entonces, pero observa que el 15.63 es donde aparece chi cuadrado 0.99865. Y en donde dice chi cuadrado 0.0135 la que está abajo. Mira la presentación, ¿cierto? Por eso que tomé cola a la derecha, porque él toma los valores al revés. Pero es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Miren que estamos buscando es este. Yo le dije al Excel que buscara esto y me generó fue este.
Y entonces vamos a hacer lo contrario. Ahora vamos a darle al Excel por eso esta probabilidad para que genere esta otra. Por eso que cuando uno dice cola a la derecha, sabe que le va a dar el otro valor, del otro lado del límite, en Excel. Voy a ahora ampliar Excel y voy a decirle ahora punto 99865, si no estoy mal. Vamos a... ¿99 qué, profe? Punto 99, ya te lo comparto. Punto 99865. Da punto 02971. Yo coloqué punto 035, posiblemente Sí. utilicé una tabla. Es punto 029. Ajá. Ahí aproximadamente. Bueno, Sí, si alguien tiene 0.029. punto 0135, ¿por qué punto 99865? Recuerden que la confiabilidad que estamos trabajando es 1 menos alfa. La confiabilidad de las cartas de control es punto 9973. Esa es la confiabilidad de las cartas de control. Recuerden que en estadística inferencial uno trabaja con una confiabilidad del 95%, del 90%. Si recuerdan, esta es la estadística inferencial, pero en control estadístico de calidad, esta es la confiabilidad, punto 9973. Si ustedes despejan esto de aquí, eso da punto 027, perdón, punto 027. Punto 027. Ese es el alfa, el error tipo 1. Pero ustedes observan que la fórmula dice alfa medio. Es decir, si es alfa medio, es la mitad de esto, que es punto 0.135. Y el percentil superior es 1 menos alfa medio, es decir, 1 menos punto 0.135. Este es lo que es 1 menos alfa medio. Y eso es igual a punto 9986.5. Entonces, claro de dónde salen estos percentiles. Siempre en cartas de control, o casi siempre, o generalmente se utiliza esta confiabilidad para construcción de las cartas de control, punto 9973. Lo que implica que este es el valor de alfa, lo que implica que este es el valor de alfa medio, y lo que implica que cola a la derecha es 1 menos alfa medio, que es punto 9986.5. Esos es los percentiles. Ya teniendo los valores de la chi cuadrado, ya es claro el valor del límite de control superior, que en este caso dio 53.618, y el valor del límite de control inferior, que dio .1019. Ya teniendo un límite de control en fase 1 para la varianza. Y en fase 1 para el promedio, aquí están los límites de control. Obviamente esto sí está muy simple porque sería el X doble trazo, aquí sería X doble trazo, más 3 o menos 3 la raíz de la varianza muestral que ya se tiene calculado, que es 10.2911, sobre el tamaño del subgrupo que es n, que es 4. Ya se tienen los límites de control superior e inferior del promedio. Eso es la teoría, ¿no? Esa es fase 1. Es claro que teóricamente ya en fase 1 realizamos las cartas, miren cuál es el comportamiento de la carta. Profe, vuelvo un momentico para copiar uno la fórmula, profe. Ahí. Sí, claro. Puede borrar las rayitas esas, profe. Sí, cómo no. No hay problema.
¿Listo? Un Entonces, momento. ya se tienen los límites de control de la medida de variabilidad, que es la varianza, que es la que estoy señalando, y de la medida de localización, que es el promedio. Fase 1. Lo que viene es, obviamente, la construcción de la carta. Es someter los datos, estos datos del promedio y de la varianza, someter estos datos a los límites de control del promedio y estos datos a los límites de control de la varianza. Resultado, este es el resultado. Hay una estabilidad estadística con respecto al promedio, pero no puedo decir con respecto a la varianza, porque hay una especie de cambio de nivel, lo que implica un comportamiento no aleatorio. Sin embargo, para continuar con el ejercicio, vamos a asumir que ambos tienen comportamientos aleatorios. Pero aquí hay un cambio de nivel. Aquí, ¿qué debe hacer el gestor de calidad? Tratar de hacer las correcciones, tomar nueva información para poder evaluar si se puede estabilizar la carta. Hasta que no se estabilice la carta, no se puede hacer estimaciones de los parámetros. Vamos a asumir que se estabilizó la carta y se obtuvo los parámetros. El sigma es ese trazo sobre ese 4 y el promedio de promedio es la estimación de mu. O sea, tal y como habíamos hecho con la carta de desviación estándar anteriormente. Exactamente el mismo criterio. Ahora, como ya se tienen la estimación de los parámetros, ya se puede hallar límites estándar. Ya se tiene sigma y mu. Y los límites estándar ya lo hemos observado cómo son las formulaciones, ¿no? Sigma al cuadrado, chi cuadrado. Este chi cuadrado obviamente no va a cambiar respecto a lo que hicimos en fase 1, 1563. Y el chi cuadrado percentil a la izquierda tampoco va a cambiar. 0.029 para ser preciso, ¿no? Y el sigma, como se estimó que es 3.27, y aquí se pide la varianza, no la desviación, entonces ese 3.273 hay que elevarlo al cuadrado para que genere la varianza. Y estos son los límites estándar. 55.81.2 para el límite de control superior, 10.71 para el central y .126 para el inferior. Ya tienes los límites estándar. Ya puedes hacer control. Los límites estándar para la varianza. Ahora para el promedio. Estos son los límites estándar para el promedio. Mu más 3 veces sigma al cuadrado sobre n. Raíz de sigma al cuadrado sobre n. Aquí sería 106.38 para el límite superior, 101.47 para el central y 96.569 para el límite de control inferior. Y como les decía, como ya se tienen los límites estándar tanto para la medida de variabilidad, que es la varianza, como para la medida de localización, que es el promedio, ya puedes hacer control con nueva información. Vamos a hacer control. Recuerde que hacer control implica que estos estadísticos se someten a los límites estándar. Estos estadísticos de promedio se someten a los límites estándar del promedio. Y la varianza, obviamente, se debe someter a los límites estándar de la varianza. ¿Qué da como resultado? Observen. Mejoramiento de la varianza, pero un estado fuera de control con respecto al promedio. Recuerden que la idea es que ustedes, cuando se hace control, es que en ambas cartas exista un comportamiento aleatorio con respecto a la línea central. Pero si eso no ocurre, hay que hacer un análisis para cada una de las cartas. La carta de promedio, evidentemente está mostrando un estado fuera de control. ¿Por qué? Porque los estadísticos en línea están por debajo de lo que uno esperaba. Es un estado fuera de control. Pero por el otro lado, en cuanto a la medida de variabilidad, uno esperaba, obviamente, que la variabilidad estuviese centrada, pero
también, al igual que en los casos anteriores, ha disminuido, lo que ha implicado, obviamente, una mejora en el proceso, que debe ser investigada para que sea recurrente en el mismo. Esta es la carta XS cuadrado. Nosotros podemos construir en R la carta de desviación y la carta de X trazo en R. Hay otros algoritmos que te permiten construir la carta S cuadrado. Bueno, veamos en el stack graphic lo de la varianza, ¿no? Recuerden que hicimos en el mismo ejercicio lo de la desviación, pero veamos lo de la varianza en el stack graphic. Voy a compartirles ahora el software stack graphic. Pero vamos a utilizar, obviamente, los datos que ya teníamos del ejercicio anterior, porque nos permite desarrollar la varianza. Aquí tenemos la información. Vamos a utilizar los diámetros de PVC para hacer con fase 1 y fase 2 con el caso 2. Simplemente de manera de informarles cómo se trabaja en el stack graphic la varianza. Y posteriormente lo hacemos con el R. Vamos a ir a controlar, gráfico por variables, básico, y aquí aparece varianza. X barra S cuadrado, el que estoy señalando. Tomo los diámetros de PVC, fase 1, lo tenemos que decirle, como se trata de una sola columna, tenemos que decirle que el tamaño de su grupo es 4, si no estoy mal para ese ejercicio. Vamos a darle a aceptar, y ahí está la carta de control para el promedio y para la varianza. La carta de control para la varianza. Y estima los valores de los parámetros. El mío, 5741, y el sigma, 6.64. Observen que el sigma es un valor un poco por debajo del que teníamos en la estimación de la desviación estándar. Si no estoy mal, en la desviación estándar era 6.71. Aquí dio 6.64 cuando se estimó con la varianza. Y la medida es 5741. Vamos a tomar estos dos parámetros para hacer control. Entonces, vamos a realizar control con estos parámetros. Vamos a ir a controlar, gráfico por variable, básico, XS cuadrado. Tomamos los datos para control. Los datos para control. Decimos también que son 4 observaciones. Y le vamos a dar a aceptar. En el momento de darle a aceptar, si trabajamos de esta manera, hemos dicho, si dejamos la carta de esta manera, podemos concluir o tomar decisiones erróneas. Decir que la varianza estadísticamente está bien, está en control, bajo control. Profe, disculpe ahí cuando estaba haciendo la carta, como está en una sola columna, no se le debería poner el número de subgrupos. Sí, claro, se le puso. Sí, ok, no. Ok, profe, no lo vi. Ok, listo. No, y si no se lo ubicas, no te hace la carta. Ok.
Vale, vale, vale. Bueno, entonces, si nosotros no hacemos realmente control, podemos llegar a esas conclusiones erróneas que acabo de indicar, ¿no? De que la varianza está bajo control y que el promedio posiblemente hay un cambio de nivel, etcétera, etcétera, porque realmente no estamos haciendo control. Recuerden que hacemos controles cuando le decimos al software, en opción de análisis, que haga control. Y aquí ya nos va a pedir, obviamente, los parámetros 5741 y 6.64. Vamos a aceptar. Vean que ya el promedio sí está estable estadísticamente. Y aquí la varianza nos está mostrando que hay un mejoramiento. Observen que hay unos valores que están en color rojo. Lo que implica que para el stack graphic esto es un estado fuera de control, porque hay un comportamiento no aleatorio. Pero para condiciones reales, esto debería ser algo sustancial en cuanto a que está evidenciando mejoramiento del proceso. Veamos en el stack graphic, voy a ir al segundo icono, la parte superior, que me muestre la prueba de corridas. Vean, enseguida el stack graphic dice, hay problemas de aleatoriedad, porque la carta S cuadrado obviamente me está indicando que hay muchos puntos por debajo del promedio. Pero repito, en un caso real, esto es beneficioso porque me está indicando que la varianza disminuyó. Ahora, ¿qué te dice el stack graphic? Si uno se sometiera simplemente al stack graphic, cometiera el error. El stack graphic, voy a ampliar esta ventana, me está mostrando que está ocurriendo dos eventos que son no aleatorios, que es el evento D y el evento C. En el tercer subgrupo, el D, en el quinto, el C. En el tercer subgrupo, el D, ¿qué significa? Que se presentaron al menos dos o más subgrupos por encima de 2 sigma. Ahorita les indico lo que es 2 sigma. 2 sigma, voy a ir es como la división de esta carta en varias secciones. A partir del promedio se dividen en 3 secciones. Una sección a una desviación, una sección a 2 desviaciones y una sección a 3 desviaciones. Ahora se los muestro. Y el quinto subgrupo también dice que hay un estado no aleatorio que está cumpliendo con el C, con el criterio C. Es decir, en el conjunto de 5 subgrupos que se grafiquen, al menos 4 están más allá de una desviación estándar. Ahora, lo de la desviación estándar, ¿cómo se puede visualizar? Voy a darle clic derecho. Opciones de ventana. Vean que no es opciones de análisis, opción de ventana. Le dije que coloque color a las zonas. Estos son los colores. El verde a una desviación, el amarillo a 2 desviaciones y el rojo a 3 desviaciones estándar. Entonces, él está indicando que hay violaciones en cuanto a la aleatoriedad. Pero, repito, ya eso depende del criterio del investigador. Vean que las zonas es en opciones de ventana, ¿no? Opciones de ventana. Esta es la carta S cuadrado. Bueno, entonces vamos ahora a hacer un break de 15 minutos, apenas de 15 minutos, para terminar con cartas de control de observaciones individuales. Y voy a aprovechar el software StackGraphic. Vamos a ir a esta parte, ¿no? Gráfico de control por variable, X barra y individuales. Esta parte, individuales.
Aquí aparece mediana y rango. Este es en el caso de los no paramétricos, cuando el supuesto de normalidad no se cumple. Pero bajo el criterio de normalidad, estas son las cartas de Shuhar tradicionales. X barra R, X barra S, X barra S cuadrado y individuales, que es lo que vamos a desarrollar después del Prime. Entonces, a las 11:50, sí, coménteme por favor. Entonces, en conclusión, digamos que la carta como que genera más confiabilidad es la X barra S cuadrado, ¿no? Sí, correcto. Ok, La carta X listo. pero si tienes unas muestras pequeñas, es conveniente utilizar X barra R. Ok, listo. Pero muestras grandes es conveniente utilizar X barra S cuadrado. Disculpe ahí, estaríamos hablando de una muestra grande después de qué cantidad. Bueno, los libros, los autores hablan de tamaño de subgrupo de 10, que se considera muestras grandes. Pero ya eso es un criterio. A ver, algunos hablan de 8, otros hablan de 10, otros hablan de 15, pero ya es un criterio ya muy subjetivo. Pero en términos generales, la literatura habla de 10 observaciones por subgrupo como tamaño de muestra grande. Ok, Bueno. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer el break a las 11 y, ¿qué será? 50, 11:50 aproximadamente. Nos conectamos para dar, obviamente, la última parte, que es observaciones, carta de control de observaciones individuales. Obviamente un tema corto, ¿no? Y ahí terminaríamos el día de hoy. Bueno, entonces a las 11:50, por favor.